todos a este su conversatorio de atención primaria de salud. Les agradecemos mucho a las personas que se van conectando con nosotros en este momento. Hoy tenemos invitados muy especiales de varios países, como se habrán dado cuenta en la invitación que les hemos compartido a través de las redes. Les recuerdo a todos, mi nombre es María del Pilar Cerezo Correa. Trabajo en la Universidad Autónoma de Manizales, hago parte de la Asociación Colombiana de Salud Pública y tengo a cargo la coordinación de este conversatorio, que para las personas que se conectan hoy de primera vez, inició desde que tuvimos la pandemia por COVID-19, por iniciativa de la Asociación Colombiana de Salud Pública y un grupo de universidades, todas las que ustedes han visto en los logos que han rodado por la invitación. Me acompañan aquí en esta reunión delegados de todas esas universidades que participan, además de los invitados especiales. Quiero contarles a todos que la dinámica de este conversatorio ha sido siempre, como su nombre lo dice, un espacio en el que podamos abrir un diálogo amable, cordial, entre todos los invitados, así que siéntanse ustedes siempre libres de participar. Siempre tenemos la compañía de invitados especiales que nos dan un abrebocas con algunas presentaciones sobre el tema que vamos a tratar, y después de esas presentaciones, pues lo que sigue es el espacio del diálogo o del conversatorio. Eh, Hoy rápidamente quiero, para que avancemos, darle el micrófono al doctor Juan Eduardo Guerrero. Él hace parte de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública y es usual que nos dé unas palabras de bienvenida. Entonces, doctor Juan Eduardo, adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Un placer saludar a todos los docentes y a todos los profesores que están aquí, a todos los invitados y participantes que de una u otra forma se han interesado en este espacio y decirles que desde la Asociación Colombiana de Salud Pública saludamos especialmente, nos parece que esa es una oportunidad estratégica en el día de hoy para avanzar y contribuir en lo que significa el proceso de transformación del modelo de salud en Colombia, entendiendo todos que la atención primaria en salud, que es el eje transversal de esta reunión, de este conversatorio de hoy, es un pilar para garantizar equidad, para actuar sobre los determinantes sociales, para mejorar la participación social, para trabajar en la garantía del derecho a la salud. Y lógicamente esto nos exige hoy más que nunca una convergencia real entre la academia, el sistema de salud, las regiones y los territorios. Y quiero hacer énfasis en eso. Este conversatorio organizado desde la academia con el apoyo y el énfasis de la Universidad de Sucre y con la participación de las universidades que aquí hacen parte de todo el grupo de atención primaria en salud, como grupo de voluntariado de atención primaria en salud y con el apoyo de la Asociación Colombiana de Salud Pública, lo que busca es eso, cómo conversar entre la academia, el sistema de salud y los territorios para avanzar en aspectos conceptuales y curriculares que nos permitan reducir las tensiones entre lo que se enseña y lo que se practica, entre lo que se sueña y lo que se implementa, entre lo que pensamos que es la atención primaria en salud y lo que es la formación del talento humano en nuestras universidades, que es muy importante que tengan un fuerte componente clínico, un fuerte componimiento para garantizar la calidad de los servicios clínicos de atención, pero al mismo tiempo tener una máxima calidad en la contextualización, en los estudios de los escenarios, de las prácticas comunitarias, para poder entender que podemos actuar sobre determinantes sociales, que podemos actuar en forma temprana sobre el cuidado de la salud, que podemos detectar en forma precoz muchísimas enfermedades y que podemos realmente ayudar a construir comunidades más saludables, protegiendo la vida y manteniendo la salud. En ese sentido, para nosotros la atención primaria en salud es un eje que construye toda la red de servicios de salud, se concentra lógicamente en los primeros niveles de atención, pero hace parte de toda la estrategia de redes integrales territoriales de salud que en el día de hoy se están tratando de implementar a nivel nacional
Y por eso la formación del talento humano debe transformarse y este conversatorio en el día de hoy con los ponentes nos va a permitir comprender cuál es el grado de dificultad, pero también cuáles son las oportunidades para que eso ocurra. Entonces, para finalizar, decirles que desde la Asociación Colombiana de Salud Pública invitamos a construir sinergias efectivas entre la academia y el sistema de salud y que este conversatorio, yo lo veo así, sea un punto de partida para tener una ruta coherente entre el discurso y la acción, la formación y el desempeño, la política y las prácticas cotidianas. La transformación de la salud pública pasa por las aulas universitarias, pasa por la docencia, pasa por las prácticas comunitarias y entendemos que es un compromiso ético y de una acción que ocurra en acciones territoriales y en acciones donde las comunidades participen y se sientan partícipes de que realmente están ayudando a transformar su sistema de salud para encontrar las soluciones en forma oportuna y dentro del sistema de garantía de derecho a la salud como un derecho fundamental. De modo que muchísimas gracias y bienvenido a cada uno de los ponentes a este conversatorio. Muy bien, muchas gracias, doctor Juan Eduardo, por este abrebocas que nos hace para este conversatorio. Les recuerdo a todos las personas que están ingresando en este momento a través de esta sala Zoom y también del Facebook, que lo hemos titulado Academia y Salud, Convergencias y Tensiones en la Formación del Talento Humano en APS. Gracias a todos por conectarse. Bueno, ahorita entonces le voy a dar la palabra a la profesora Gloria Villarreal. Ella hace parte del equipo coordinador de este conversatorio desde que inició. Es coordinadora de la maestría de la salud pública de la Universidad de Sucre y ha sido la encargada junto con su equipo de darle vida a este conversatorio y contactar a todos los invitados que nos acompañan hoy. Entonces, doctora Gloria, adelante. Muy buenas tardes a todos los participantes. Me complace darle la bienvenida a todos los presentes que hoy nos acompañan desde la Universidad de Sucre. A los invitados ponentes como autoridades académicas, como el doctor Joseba Casanova Saldua, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor del programa de medicina en la Universidad Autónoma y responsable de la asignatura Práctica Clínica Asistencial. A la doctora Jacinta Toribio Torres, licenciada en Ciencias de la Educación, con especialidad en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Tamaulipas de Ciudad Victoria de México y viene por la Universidad Veracruzana Intercultural. A la enfermera magíster Diana Catalina Borja Ramírez, enfermera de la Universidad de Antioquia y magíster en salud familiar, coordinadora de la maestría en salud familiar comunitaria de la Universidad Católica de Oriente. A la doctora Ángela María Pinzón Rondón, médica de la Universidad del Rosario, con especialización en salud familiar y comunitaria, maestría en salud pública y un doctorado en salud materno-infantil de la Universidad de Maryland. Al presidente de la Asociación Nacional de Salud Pública, doctor Juan Eduardo Guerrero Espinel, a todos nuestros compañeros integrantes de la red de voluntarios en atención primaria, convocantes de este conversatorio, y a todos los profesionales asistentes y estudiantes presentes. Gracias por su asistencia. Este encuentro representa una valiosa oportunidad para reflexionar de manera conjunta sobre uno de los temas más trascendentales de la salud pública contemporánea, las convergencias y tensiones entre la academia y el sistema de salud en torno a la atención primaria de salud, pilar esencial de la equidad, la participación y el derecho a la salud que desde la Declaración de Alma-Ata de 1978 sigue orientando las políticas globales de salud y nuestras acciones, aspiraciones y perspectivas en la formación del recurso humano. En las últimas décadas, la academia ha venido avanzando en la reconceptualización y resignificación de la atención primaria desde una perspectiva más integral e interdisciplinaria, reconociendo que la salud se construye en los territorios
en la cotidianidad de la vida de las personas y en la interacción entre los determinantes sociales, ambientales y culturales. En ese sentido, los programas de formación en salud hemos asumido el rol de incorporarla desde nuestras misiones, propósitos de formación y se han incorporado nuevas miradas pedagógicas y curriculares que promuevan el trabajo en equipo, la investigación y la articulación con la comunidad como núcleo del quehacer sanitario. Sin embargo, los escenarios de práctica y los espacios institucionales donde se materializa la política pública de salud aún muestran desafíos significativos para alcanzar una coherencia y correspondencia entre lo que se enseña y la práctica, en especial en los territorios. Desde los estudios de pertinencia social y curricular a nivel de los empleadores y de los egresados de programas de posgrados en salud pública, incluyendo la nuestra, requisitos que debemos cumplir como indicadores de calidad del Ministerio de Educación y de Salud, con base en la relación docencia-servicio, encontramos narrativas y voces muy sentidas, que al incorporarse al campo laboral, encuentran estructuras organizativas y modelos operativos con la visión de salud pública solo dirigida a la vigilancia epidemiológica y la gestión del riesgo, pero inexistentes acciones hacia la intersectorialidad, a la interdisciplinariedad y deficiencias en actividades de educación y comunicación para la salud como ejes centrales de la promoción de la salud y como práctica integradora de la tan anhelada atención primaria renovada. Esta situación sugiere que a pesar de que los avances conceptuales evidencian unas brechas para la formación académica y la práctica institucional, demanda fortalecer los mecanismos de articulación intersectorial y los espacios colaborativos y de diálogo entre la academia y el sector salud, lo que significaría una primera tensión entre la formación y la práctica. Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que el déficit de personal formado para la atención primaria en la región no se explica únicamente por limitaciones presupuestales, sino también por la insuficiente adaptación de los modelos educativos a las necesidades reales de los servicios de salud. En otras palabras, el reto no es solo formar más profesionales, sino formar profesionales con competencias integrales, visión territorial y capacidad de liderazgo para transformar los sistemas de salud, lo que sugiere otra tensión entre el sector salud y la formación académica. El sistema de salud debe generar entonces la capacidad instalada para asumir este reto. En este sentido, hoy hemos asumido desde este espacio académico como es la red de voluntarios de atención primaria, como el recinto ideal para reconocer avances, identificar desafíos y proponer caminos conjuntos que fortalezcan la relación entre la academia y el sistema de salud. Porque solo en la medida en que ambos sectores se dialoguen, se complementen y trabajen en sintonía, podremos trascender hacia la gobernanza y el actuar político para posicionar a la atención primaria en salud como una realidad tangible en la práctica transformadora en el modelo de salud y en nuestros territorios. Por esto, ponemos a consideración unos interrogantes con los cuales esperamos iniciar el trabajo para lograr el propósito de este conversatorio. Por ejemplo, ¿cómo analiza la convergencia entre la formación al talento humano en atención primaria y el trabajo práctico que se da en el entorno y en su territorio? También, ¿cuáles deben ser realmente los roles profesionales en los distintos actores en el sistema de salud y en la formación y educación relacionados con la atención primaria en salud? ¿Y cuáles deben ser las tendencias y hacia dónde debe apuntar la formación del talento humano y la redefinición de los roles de los agentes de atención primaria en la siguiente década para lograr la convergencia con el trabajo práctico y una completa incorporación del enfoque? Responder a estas preguntas exige
que hay que reconocer que la atención primaria en salud no se reduce al primer nivel de atención, sino a un conjunto de actividades intersectoriales, interdisciplinarias, dirigidas a la promoción y mantenimiento hacia un camino saludable y resolutivo de la población en general. También se debe estar cimentado en una estrategia social, técnica y política que implique reorganizar el sistema sanitario para hacerlo más participativo, equitativo y centrado hacia el cuidado de la vida. Por ello, la discusión de construcción de sinergias efectivas entre la academia y el sector salud hoy se convierte en una necesidad impostergable. Se requiere avanzar hacia espacios permanentes de articulación, comisiones intersectoriales activas entre salud y educación, redes de práctica e investigación colaborativa y escenarios donde los estudiantes y egresados puedan aprender resolviendo problemas reales del territorio, de la mano de las comunidades y de las instituciones. Todo ello sin dejar de lado que la estrategia y política de la atención primaria debe ser llevada a cabo desde la epidemiología y el desempeño de la función esencial en promoción de la salud nos los exige. Es por eso entonces que no es menor y que implica iniciar una ruta de coherencia entre el discurso y la acción, entre la formación y el desempeño, entre la política y la práctica cotidiana. Obliga a formar y fortalecer equipos multiprofesionales con visión ecológica, médica, social y cultural, con capacidad técnica de comprender las dinámicas de los territorios y de conducir a las comunidades en la búsqueda del bienestar y del desarrollo sostenible. A esto invita este conversatorio. Muchas gracias y demos abierto la sesión. Gracias, profesora Gloria, por su presentación. Es un excelente abrebocas para el conversatorio de hoy. Por ahí hay varias personas agradeciéndolo a través del chat. También contarles que hemos tenido mucha acogida hoy. Tenemos personas de diferentes departamentos de Colombia, pero también se conectan con nosotros desde El Salvador, Perú, Costa Rica y nos están escribiendo por ahí por el chat. Así que bueno, bienvenidos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar la palabra al doctor Joseba Canovas. Él es de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ya la profesora Gloria ha hecho su presentación. Le agradecemos mucho que esté conectado porque saben todos la diferencia horaria que tenemos con España. Así que el doctor está a medianoche. Bueno, entonces adelante, doctor, con su presentación y gracias por participar. Buenas noches, gracias por invitarme a participar en este conversatorio. Como decíais, sí, pues aquí ahora en Barcelona pues son las 12:28 de la noche, pero bueno, parece interesante lo que vamos a hablar ahora en estas 2 horas. Agradecer, como os decía, a la Universidad de Sucre que me hayáis invitado y bueno, la verdad es que es gratificante ver esto, de tantos países, Paraguay, Costa Rica, Perú, El Salvador, México, Colombia, gente de tantos sitios. Yo os voy a presentar nuestra realidad, la realidad de la Universitat Autónoma de Barcelona, aquí en Cataluña, la realidad de los médicos de familia que trabajamos aquí, que damos clases en la universidad. Yo soy médico de familia asistencial, yo visito los 5 días de la semana, de lunes a viernes, y aparte, entrelazado a mi trabajo, pues doy clases en la universidad como profesor asociado. Querría empezar poniéndoos en contexto de nuestra realidad, la realidad del grado de medicina en nuestra universidad. Nuestra universidad, aquí en Cataluña, hay 7 universidades de medicina, 7 facultades, y la Universidad Autónoma, en este caso, es la más grande de todas y nosotros tenemos presencia, cuando digo nosotros, quiero decir los médicos de familia, tenemos presencia en diferentes asignaturas a lo largo de la carrera. La presencia que tenemos es esta que os presento aquí, os pongo los nombres de las asignaturas, pues estamos en práctica clínica asistencial 1, donde tenemos 2 de los 3 créditos que se dan en el primer curso, en práctica clínica asistencial 2
2 de los 3 créditos también en segundo curso, en la asignatura que se llama propiamente Medicina Familiar Comunitaria, que tiene 3 créditos y la damos en tercero, una optativa de prácticas que damos en segundo curso, que también tiene 3 créditos. Luego, en el sexto curso hacemos una asignatura que son prácticas, práctica clínica atención primaria, que son 5 créditos. Y luego también participamos en la asignatura de simulación, en la que creamos escenarios de simulación en entorno de atención primaria y que también se da en sexto curso. Para que os hagáis una idea, aquí en Cataluña, en España, el grado de medicina se compone de 360 créditos. Cada crédito son 25 horas lectivas, pues de estos 360 créditos que se reparten en estos 6 años, medicina familiar y comunitaria tenemos 16 créditos, impartimos 16 créditos, lo que significa casi un 5% de los créditos. Nosotros, nuestra estructura como profesores de la Universidad Autónoma, actualmente somos 65 profesores contratados, es decir, somos profesores que tenemos contrato con la universidad. Este contrato es de 6 horas semanales y estamos repartidos en 4 unidades docentes. Estas 4 unidades docentes tienen aulas en entornos hospitalarios. Está el Hospital del Vall d'Hebron, el Hospital Parc Taulí, el Hospital de Sant Pau y el Hospital de Germans Trias y Pujol. En cada uno de estos hospitales hay profesores médicos de familia que trabajan en centros de atención primaria que están en el entorno de estos hospitales, que damos clases en las aulas de estas unidades docentes. Aparte de estos 65 profesores que os decía que somos los que estamos contratados, que somos profesores asociados a contrato de 6 horas semanales, tenemos 300 profesores más que son colaboradores clínicos, que les decimos asociados clínicos, y estos profesores no tienen contrato con la universidad. Sí que tienen un certificado cuando participan acogiendo estudiantes, porque son profesores que cuando los estudiantes vienen a los centros de atención primaria, aquí en Barcelona, en Cataluña, los centros de atención primaria, veréis que lo voy diciendo en la presentación, les llamamos CAPs, son profesores que trabajan en CAPs, que reciben alumnos de la Universidad Autónoma para hacer prácticas de medicina familiar y comunitaria. En concreto, tenemos alrededor de 105 centros de atención primaria que colaboran con la universidad acogiendo estudiantes en las prácticas. Y para que os hagáis una idea, pues, este año los alumnos matriculados en primero de medicina han sido 412. Como os decía, somos la universidad más grande de Cataluña y la segunda o la tercera de España. El total de alumnos que hay en el grado de medicina es de unos 2.150, porque en los 3 últimos años hay una necesidad de médicos aquí en Cataluña, en España, y ha habido necesidad de aumentar las matrículas, y en los últimos años, en los últimos 3 años, se están aumentando alrededor del 10% las plazas de alumnos de medicina en la universidad. Las metodologías docentes y los días de prácticas en atención primaria son estos. Nosotros, como médicos de familia y universidad, damos estos tipos de clases. Damos clases teóricas en las que tiene que haber un máximo de 80 alumnos. Hacemos clases que son más prácticas de aula, en la que puede haber realización de ejercicios, actividades en grupo. Hacemos seminarios en las que los alumnos pueden intercambiar información, análisis, debate. Aquí la docencia es de máximo 20 alumnos. Hacemos también clases de simulación, en las que somos 2 profesores para un máximo de 14 alumnos y simulamos casos en un entorno de atención primaria. Por ejemplo, en nuestra unidad docente de simulación, pues estamos haciendo este año 3 tipos de casos. Un caso es de final de vida, uno es de infecciones de transmisión sexual y el otro es de un paciente polidemandante. Y finalmente hacemos prácticas en las que los alumnos vienen a los centros de atención primaria. En estas prácticas tendría que haber un máximo de 3 alumnos por médico, pero realmente siempre disponemos de médicos de familia para cada alumno y es 1 a 1. Para que os hagáis una idea también de cuántos días vienen los estudiantes de medicina a la Universidad Autónoma de Barcelona a hacer prácticas en los centros de atención primaria. Entonces, en primero vienen 4 días, en segundo vienen 3 días, si cogen esta optativa de segundo vienen 5 días más, en tercero viene 1 semana y en sexto vienen 3 semanas.
Os quería también explicar, muchos ya lo conoceréis, pero para poneros en contexto también de lo que significa la especialidad de medicina familiar y comunitaria en España, algunos datos. La especialidad es una de las 46 especialidades que se oferta en ERMIR. ERMIR es un examen que se hace anualmente, es un examen de 250 preguntas que los estudiantes cuando acaban sexto de medicina están un año estudiando y se presentan a este examen. En el MIR, las plazas totales este último año fueron 9.007 plazas de estas 46 especialidades. Medicina familiar y comunitaria era la especialidad que más plazas ofertaba. De hecho, ofertaba el 28% del total de plazas totales, es decir, 2.508. Este dato es significativo, ¿vale? Porque, como os decía, pues no llegamos al 5% de los créditos en la universidad, pero en cambio el 28% de los alumnos de medicina tendrán que escoger una plaza de medicina familiar comunitaria, tendrán que acabar siendo médicos de medicina familiar comunitaria. De hecho, este último año estas 2.508 plazas se han agotado. La duración de la especialidad de medicina familiar comunitaria aquí en España es de 4 años y nosotros hasta ahora teníamos un programa que era del año 2005, el programa oficial de la especialidad, en el cual las rotaciones por atención primaria eran un 50% y las rotaciones por atención hospitalaria eran el otro 50%. A partir de este año pasado se ha empezado con un nuevo programa de la especialidad que veníamos reclamando de manera intensa, para que los residentes en formación de medicina familiar comunitaria rotaran más por atención primaria que no por atención hospitalaria. Y actualmente, pues los residentes que han comenzado este año, de hecho yo tengo una residente de primer año que precisamente es de Colombia, pues empiezan haciendo una rotación del 70% de rotaciones por atención primaria y un 30% por hospitalaria. A nivel del atractivo de la especialidad, para daros algunos datos, nosotros hemos publicado artículos, os dejo aquí los links, pero hay que destacar que medicina familiar y comunitaria multiplica por 18 la oferta del resto de especialidades en el MIR. Y en base a un índice que le hemos llamado índice de preferencia competitiva, podemos afirmar que medicina familiar y comunitaria tiene un alto atractivo entre los candidatos a estas plazas. Como os decía, no me voy a entretener más porque no tengo tiempo en este estudio, pero aquí tenéis los 2 links para que podáis consultarlo. Y en base a las preguntas que hacéis, yo os quería también dar estos datos en los que ANFE, que ANFE es la Academia de Medicina de Familia de España, que es una academia de SEMFIC, de la Sociedad Española de Medicina Familiar Comunitaria, y que la doctora Casado lidera, ofrece dentro de su filosofía esta visión sobre la medicina familiar comunitaria dentro de la universidad. Y da estos 3 apuntes. La medicina familiar y comunitaria como disciplina académica y la atención primaria como ámbito educativo sanitario deben ser incorporadas en la universidad de manera nuclear. Además, la medicina familiar y comunitaria como especialidad debe ser nuclear en la formación médica y debe ser por su impacto prestigiada académicamente tanto en la formación universitaria como en la especializada. Y además, la medicina familiar y comunitaria como profesión y parte clave por su función central como eje vertebrador del Sistema Nacional de Salud, debe ser nuclear y debe ser valorada de manera financiera, política y profesional. Bien, esto es para daros algunos apuntes de cómo estamos aquí. Yo no sé vosotros en Colombia cómo está todo el tema de la medicina familiar en la universidad, pero bueno, ya os habéis podido hacer una idea de cómo estamos aquí. En base a estas preguntas que nos proponíais, el análisis de la convergencia entre la formación al talento humano, la atención primaria y el trabajo práctico visto desde nuestra visión aquí en Barcelona, yo os puedo decir que nosotros, pues los estudiantes de medicina salen con una muy buena formación teórica, y que los estudiantes de medicina hacen prácticas en el hospital de la unidad docente que hayan escogido y en los CAPS que tenga asignado esa unidad docente, los centros de atención primaria de esa unidad docente. Y la formación práctica que damos es muy personalizada. En estos días que os decía que venían los estudiantes a rotar con nosotros a los centros de atención primaria, pues estos estudiantes están con un médico de familia visitando toda la mañana o toda la tarde. Dependiendo del curso, su rol será más o menos activo,
Pero sí que cuando nosotros, los estudiantes nos evalúan, nos hacen encuestas y les preguntamos qué asignaturas de las carreras, de la carrera del grado de medicina es de las que más les ha agradado, pues las prácticas en los CAPs de medicina familiar comunitaria son de las mejor evaluadas. Nuestros estudiantes aquí, también nuestro entorno, cuando van al hospital, normalmente son muchos estudiantes para un solo médico y nosotros en atención primaria podemos personalizar más. Aparte, yo creo que otra de las claves es que la medicina familiar y comunitaria sea transversal durante todo el grado, es decir, que la medicina familiar y comunitaria ha de estar presente cuando se da la asignatura de cardiología, cuando se da la de neumología, cuando se da la de neurología, cuando se da la de nefrología. Nosotros, al ser una especialidad generalista y ser especialistas generalistas, tenemos la capacidad de ser docentes de todas estas materias. Y sería muy positivo, sería relevante que medicina familiar comunitaria estuviera de manera transversal en todas estas asignaturas. También desde el punto de vista que yo tengo aquí en Barcelona, yo creo que también es importante que los profesores que damos clases a los alumnos tengamos el doble rol, tanto asistencial como docente. De hecho, estos 65 profesores que decía que estamos en la universidad, los 65 profesores que damos clase de medicina familiar comunitaria, los 65 profesores visitamos, y el 90% de ellos visitan además el 100% de la jornada laboral. Yo creo que esto es importante porque a la hora de dar clases el tener un rol asistencial te ayuda mucho a explicarte mejor, a explicar realmente cosas que pasan en la consulta, ¿no? Después yo creo que otro punto muy importante, ya lo hablaréis también los otros panelistas, pero es la formación en docencia de los profesores. Nosotros ahora nos estamos esforzando mucho también en este tema, en intentar que los profesores que damos clases, que básicamente somos asistenciales y que lo que sabemos hacer es de médicos, seamos también buenos docentes, seamos buenos profesores, ¿no? Y para esto también necesitamos formarnos y necesitamos que otros docentes nos formen a nosotros en esto. También es importante el aplicar metodologías docentes innovadoras. Nosotros hemos empezado hace ya 2 años con el tema de la simulación, llevamos tiempo haciendo role-playings, poniendo vídeos, haciendo clases inversas. Bueno, hacemos diferentes cosas que a los alumnos les gustan y que los alumnos del año 2025 reclaman, que no son los alumnos de hace 20 o 30 años, y que estas metodologías docentes innovadoras pueden captar mejor su atención. Yo creo que también es muy importante la motivación docente, que al final se ponga delante de un alumno a dar clases o en una práctica tenga un alumno al lado de medicina que vea cómo está ejerciendo su práctica asistencial, pues tenga esta motivación docente, tenga este interés por hacer bien de profesor, ¿no? Además, la otra pregunta que nos hacen sobre los roles profesionales de los distintos actores en el sistema de salud en la formación y educación relacionados con la atención primaria. Bueno, yo creo que al final, tanto los estudiantes de medicina como los residentes de la especialidad de medicina familiar comunitaria han de entender que en atención primaria trabajamos en equipo. Yo, por ejemplo, en mi equipo hay médicos, enfermeras, administrativos, trabajadoras sociales, una psicóloga, un rehabilitador, pediatras, ginecólogos. Es decir, los estudiantes, los residentes de la especialidad han de conocer que el trabajo en equipo es clave para mejorar la calidad asistencial y para dar también una buena atención comunitaria, ¿no? Yo creo que también el compromiso con la docencia es muy relevante. En esto influye pues, la experiencia individual que tenga cada persona, el clima laboral también que haya en cada equipo, las posibilidades de progresar en la carrera docente, pero que al final lo que os decía antes, que el que se ponga delante de un alumno o que tenga un alumno al lado durante una consulta de atención primaria, tenga motivación por ser un buen profesor y hacer las cosas bien. Nosotros también aquí en Cataluña y en España tenemos agencias que acreditan a los profesores y de hecho nosotros de los 65 profesores no hay ninguno que esté acreditado por estas agencias de calidad universitaria. Es realmente complicado
poderse llegar a acreditar. Yo ahora estoy preparando toda la documentación y estoy intentando acreditarme. Hay dos agencias, la ACU, que es la catalana, y la ANECA, que es la española, y estas agencias de calidad universitaria lo que hacen es acreditar las figuras de profesor titular universitario o catedrático. Y para acreditarte, pues bueno, necesitas publicaciones de alto impacto, necesitas horas de docencia, necesitas evaluación de tu docencia positiva, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto también es muy, muy relevante, el que los médicos de familia estemos acreditados por estas agencias para poder estar en la universidad y poder acceder a los sitios donde se toman las decisiones, ¿no? Esto liga con este otro apunte, el de las estructuras docentes propias de la medicina familiar comunitaria en la universidad. O sea, al final, para tener una estructura propia de medicina familiar comunitaria necesitamos profesores que estén acreditados. Y también ligando con el tema de la formación y la educación, pues bueno, nosotros los residentes rotan por diferentes especialidades cuando están en atención primaria y pues rotan con nosotros, que en los CAPs hacemos visitas presenciales de pacientes crónicos, de pacientes agudos, hacemos un día a la semana visitas domiciliarias, pero también pueden ir a visitar a CUAPs, a centros de urgencias de atención primaria, pueden estar en paliativos, pueden estar en prisiones, en equipos de atención penitenciaria, pueden estar en una unidad de recerca, de investigación, etcétera, etcétera. Y ya para ir acabando, preguntabais por las tendencias de futuro. Yo creo que, y visto como os he hecho durante toda la presentación, desde nuestra visión, yo no sé cómo estáis vosotros, pero nosotros aquí en Cataluña, en España, necesitamos mayor presencia de la atención primaria en la universidad. Eso quiere decir que debemos de tener más créditos y hemos de ser más profesores y además que estos profesores idealmente estén acreditados. Creo que debe haber una incorporación física de las facultades de medicina en entornos de atención primaria. Como os decía, actualmente todas las facultades de medicina de Cataluña están en entornos de atención hospitalaria y las aulas, yo opino que deberían incorporarse de manera física en entornos de atención primaria cerca de centros de salud o colindantes a los centros de salud, a los centros de atención primaria. Por supuesto, el modelo sanitario ha de ser un modelo donde la atención primaria sea la base del sistema. Para que la atención primaria crezca, ha de ser la base del sistema sanitario. Y nosotros ahora mismo, por ejemplo, en nuestro entorno tenemos un sistema sanitario muy hospitalocentrista, tanto a nivel de presupuesto como de poder de decisión. Para que un modelo, para que la atención primaria pueda crecer, ha de ser la base del sistema y eso quiere decir pues todas estas cosas, el presupuesto, la capacidad de decisión, los roles. También ha de haber una coordinación óptima entre el rol docente y el rol asistencial. Ya os digo que nosotros para esto es fácil porque todos los que somos docentes en la universidad aparte visitamos y tenemos a los estudiantes que yo les doy clase en la universidad, pues luego los puedo tener haciendo prácticas en mi centro de atención primaria y que ésta sea de calidad. Apostar por el generalismo, yo creo que hay que reivindicar, como médicos de familia, hay que reivindicar el generalismo, las grandes especialidades generalistas, como pueden ser medicina interna, en el hospital, medicina familiar o comunitaria, en el entorno fuera del hospital, son especialidades muy importantes porque cada vez tenemos una población cada vez más envejecida, con muchas enfermedades, con muchos medicamentos, y solo el generalismo hará que estas personas, esta población esté atendida de manera eficiente, con calidad y les podamos alargar la vida de manera saludable. Y recordar ya para acabar que los 4 valores nucleares de la atención primaria, que son la integralidad, el atender al paciente como un todo, con visión biopsicosocial, la longitudinalidad, es decir, atender al paciente y a su familia a lo largo de toda su vida, la accesibilidad, el que el paciente cuando nos necesita pueda venir a vernos, y la coordinación asistencial, que el médico de familia pues haga de coordinación asistencial con niveles de atención intermedia o atención hospitalaria. Todos estos 4 valores nucleares que son tan relevantes deben estar presentes en la docencia de los estudiantes de medicina y de los residentes de la formación sanitaria especializada. Y bien, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Luego, si queréis, en
en el turno de preguntas pues podemos seguir conversando. Muchas gracias. Doctor Cánovas, muchísimas gracias por su presentación, por compartirnos cómo es esa experiencia de formación en la Universidad de Barcelona. Le queremos invitar pues para que se quede con nosotros hasta que sea posible, porque ya nos ha dicho usted la hora que es en su país. Entonces, bueno, entenderíamos si no logra quedarse todo el conversatorio. Por favor, las personas que están ahí conectadas, si tienen algunas preguntas en especial para el doctor, pueden ir haciéndola a través del chat y él tal vez también puede tener opción de ir contestando mientras le doy paso a la doctora Ángela María Pinzón. ¿Listo? La doctora Ángela María Pinzón ya nos había contado la profesora Gloria, es profesora de la Universidad del Rosario, ella es médica, tiene una especialización en salud familiar y comunitaria, también una maestría en salud pública y es doctora en salud materno-infantil. Entonces, doctora Ángela, muchas gracias también por estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues de verdad, muchas gracias por esta invitación. Les voy a presentar brevemente cómo vemos la atención primaria en salud en la Universidad del Rosario y particularmente en el programa de maestría en salud pública. Un poquito de la importancia de la APS, mejora la equidad, accesibilidad de resultados en salud, promueve la prevención, promoción y atención integral, reconoce los determinantes de la salud y es la base para construir sistemas de salud sostenibles y cercanos a las comunidades. Esto para nosotros es básico porque nos muestra que es un enfoque que realmente es muy importante para nosotros dentro de todos los programas de ciencias de la salud, nuestra Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, pero particularmente del programa de maestría en salud pública. ¿Cómo lo vemos? No lo vemos como una asignatura que dictamos, lo vemos como un principio formativo, como una visión integral de la salud, perspectiva crítica de los contextos sociales, culturales y ambientales. O sea, nos interesa que nuestros estudiantes entiendan la salud como un todo, como el bienestar de esta persona que depende no solamente de su enfermedades, si tiene alguna patología, sino realmente de cómo está involucrada con otros sistemas, como la parte social, su trabajo, su familia, etc. Y que el estudiante vea esta perspectiva crítica de los contextos sociales, culturales y ambientales y aprenda a entenderlos y aprenda a saber cómo estos diferentes contextos influyen en la salud. Basamos esto en la equidad, solidaridad y justicia social. Para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes entiendan esos contextos y salgan a defenderlos. ¿Qué más vemos? Vemos que es como un eje de articulación entre la docencia, la investigación y la extensión. Entonces, un poco también nosotros como docentes nos formamos y tenemos un grupo en el que interactuamos y intercambiamos ideas y prácticas y conceptos en APS. En investigación, creo que nuestra investigación, en particular en la maestría, está totalmente enfocada en la atención primaria en salud y en extensión tenemos unos programas de extensión que ya les mostraré. Vemos la salud como un derecho, entendiendo las realidades locales. Entendemos que no todo el mundo tiene el derecho a esta salud o el derecho a esta salud de la misma manera. Queremos tener una democratización del conocimiento, entonces nos interesa que nuestros estudiantes aprendan lo que más podamos enseñar sobre esto, pero adicionalmente que aprendan a enseñar a las personas en las comunidades, a las personas que los rodean. Y un puente entre la academia y las comunidades. Esperamos que nuestros estudiantes, nuestros exalumnos se conviertan en eso. En cuanto a innovación educativa y social, nos interesa muchísimo el aprendizaje basado en problemas, proyectos y experiencias. Hemos estado trabajando esto no solo desde la escuela, sino también con asesoría de universidades como Maastricht y McMaster, que han sido pioneras a nivel mundial en el desarrollo de estas metodologías.
Trabajamos con investigación, acción participativa para trabajar con comunidades siempre les decimos, por favor, tienen que saber qué piensa la comunidad, tienen que aprender a hacer diagnósticos, tienen que aprender a involucrar a las comunidades dentro de sus proyectos como participantes activos. Y abogamos también por las intervenciones interculturales, y no por una interculturalidad superficial, sino por una interculturalidad real, donde veamos y respetemos el saber de las comunidades, por ejemplo, de nuestras comunidades indígenas, no como algo que pueda aportarle a nuestro sistema occidental, sino algo propio que tiene el mismo valor que nuestra salud occidental. El programa de la maestría en salud pública, tenemos vigente actualmente, es un programa que se dicta en la sede de Quinta de Mutis, esto es en la calle 63 con carrera 24. Es un programa que tiene 3 semestres, que fue aprobado por la resolución 13.068 del 25 de agosto del 2015 y tiene vigencia hasta el 2029. Tenemos una admisión semestral con un número de 20 estudiantes y 44 créditos. ¿Cómo integramos la APS en el currículum de la maestría? Primero tenemos una integración vertical. ¿Qué significa eso? Que vemos APS en todos los semestres y vamos construyendo desde el primer semestre hasta tercero esa APS, y esto es una cosa que compartimos con la universidad. Todos los programas de la universidad tienen exactamente lo mismo. Digo esto porque la maestría de la salud pública con 3 semestres pues no es tan obvio como por ejemplo el programa de medicina, que tiene desde el primer semestre hasta semestre 12 esta integración vertical de la APS. Tiene una integración transversal. ¿Qué es esta integración transversal? Tenemos una integración entre las asignaturas. Las asignaturas están todas destinadas a que los estudiantes realmente al final entiendan muy bien los contextos y sean muy hábiles en esto. Tiene un enfoque de determinantes sociales. En el abordaje del currículo hablamos de determinantes sociales, determinación social, las diferencias, qué pasa, qué implicaciones tiene. Tenemos muchos casos donde podemos ver la importancia de los determinantes sociales en la salud y cómo los abordamos desde la APS. Utiliza experiencias y ejemplos de la vida real, que son experiencias que hemos vivido los docentes de la maestría trabajando con las comunidades, trabajando aquí en Colombia, y creo que son muy valiosas para los estudiantes, y también muchos de nuestros estudiantes traen estas experiencias y las podemos discutir entre todos. Y tenemos adicionalmente un enfoque interdisciplinar. ¿Cómo lo logramos? Primero, recibiendo estudiantes de todas las disciplinas. Entonces hemos tenido abogados, administradores, ingenieros, economistas, que trabajan con la mayoría de nuestro grupo, que realmente son estudiantes que vienen de ciencias de la salud, médicos, enfermeras, tepistas, en fin. Pero buscamos que en cada cohorte tengamos 1 o 2 estudiantes que vengan de otras disciplinas muy diferentes, y también contamos con docentes que son de otras disciplinas. Tenemos docentes administradores, tenemos docentes abogados, tenemos docentes economistas que nos ayudan a entender esta interdisciplinaridad. Y obviamente esto nos ayuda también a entender los casos que hemos visto y a mirar realmente cómo este enfoque nos permite abordarlo de manera mucho más integral. ¿Dónde incluimos la APS? En las clases, en la investigación, en la extensión y en los intercambios. Les voy a contar un poquito de cada uno de estos. Esta es nuestra malla curricular y desde el primer semestre, como les decía, estamos trabajando con atención primaria en salud. En la clase Introducción a la Salud Pública vemos una visión histórica y social de la salud muy valiosa para ellos, pero incluso en la clase de bioestadística hemos logrado que los ejemplos y las bases de datos vengan de proyectos basados en atención primaria en salud, de tal manera que no vemos esa estadística totalmente alejada de eso. Vemos como algunas cosas, algunos datos estadísticos nos pueden ayudar a mirar cómo atender la salud de esa población. En bioética, lo mismo. Casos muy lindos, muy enfocados a salud de poblaciones. Y en fundamentos de investigación comenzamos también con todo su
trabajo de grado y con todas las cosas a involucrar muchos de nuestros principios de atención primaria. Igual que en comportamiento, género, cuerpo y salud y en seminario de investigación. En el periodo académico 2, en segundo semestre, tenemos una clase de gobierno, políticas y sistemas en salud que nos muestra todas estas políticas y todo lo que ha habido en la atención primaria, y es uno de los ejes que vemos más claros, desde las leyes, las políticas, cómo eso afecta a los sistemas de salud y cómo vemos diferentes sistemas de salud, cómo vemos la atención primaria de los diferentes sistemas de salud, incluso haciendo comparaciones con sistemas de otros países. Tenemos métodos de investigación cual y cuant, que es lo mismo que hablábamos antes de investigación. Tenemos estos ejemplos muy claros en atención primaria, y la clase de programas y gestión en salud, que está muy enfocada a que los estudiantes entiendan las comunidades y puedan ver cómo desarrollan proyectos o programas de salud basados incluso en la política que hay actualmente, pero sobre todo en las necesidades y en la visión de las comunidades y en lo que las comunidades esperan de ellos. Entonces empieza con unas clases muy interesantes de análisis de necesidades y ver cómo nos acercamos a una comunidad y cómo podemos hacer este análisis basado en lo que estas comunidades ven que necesitan ellas mismas. Y de ahí desarrollamos todo el programa alrededor del semestre. Luego, en el periodo académico 3, tenemos las selectivas, que ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata, y muchas de las tesis, obviamente, de la maestría están dirigidas, pues están enfocadas hacia atención primaria en salud. En investigación, eje transversal de la formación investigativa, marco conceptual y ético basado en la equidad, la participación y el bienestar colectivo. Eso, pues creo que ya van viendo cómo se encadena con las otras cosas que les he hablado anteriormente. Promueve la investigación como herramienta de transformación social y comunitaria. Esta es una maestría investigativa, y la idea es que los estudiantes entiendan cómo esta investigación, cómo los resultados de su investigación pueden realmente transformar una comunidad, pueden llevar a mejorar la salud de unas poblaciones. Metodologías participativas es importantísimo. Fomenta la investigación y la acción participativa, valora el conocimiento comunitario. Es para nosotros muy importante que nuestros estudiantes entiendan y valoren este conocimiento que tiene la comunidad sobre su salud o sobre sus propias creencias y perspectivas, que son muy valiosas. Y facilita el trabajo de campo para trabajar con las comunidades. Luego tenemos lo que hablábamos, entender, hacer análisis de necesidades, servicios y sistemas locales de salud, participación comunitaria, interculturalidad y finalmente alianzas con organizaciones comunitarias, con el sector público y con ONGs para lograr estos trabajos de investigación. Cuando hablamos de las selectivas, ahora les cuento un poquito más de las selectivas, traje un ejemplo de la universidad, pero tenemos unos intercambios interesantes con muchas universidades alrededor del mundo, y si ven, todas estas universidades y los intercambios que tenemos están muy enfocados en principios de la atención primaria, como derechos humanos, seguridad humana, implementación de innovaciones en salud global, muy basada en los principios de APS, rediseño de políticas y prácticas en salud global, otra vez muy basado en atención primaria en salud y también con globalización y equidad en salud, manejo global, manejo de la salud global, de la enfermedad. Y, en fin, creo que, si ven, es algo muy interesante porque tienen la oportunidad de ir a Tailandia o a Países Bajos o Canadá o India, que son todas universidades con las que tenemos convenio, o muchas veces tomar las selectivas de manera remota, pero viendo cómo para todos nosotros la atención primaria es un eje importantísimo y es un eje que nos ayuda a entender la salud y qué debemos promover para lograr la equidad en salud. Aquí hay otras electivas, seguridad alimentaria, género, respuesta humanitaria, migración, cambio climático y salud, y otras, digamos que pensaría que las menos
basadas en atención primaria son las de la Universidad de Alabama, pero estamos en un proceso para cambiarlas un poquito más hacia esto, que hablan de cirugía global, de salud materno-infantil y de acuerdos y desarrollos con ellos. En cuanto a la extensión, los docentes de todas las universidades apoyamos los programas pertenecientes al consorcio. Tenemos investigación, tenemos estudiantes que trabajan en investigación. Les podría decir que absolutamente todos los proyectos están muy basados en el modelo de atención primaria. ¿Cuál es nuestra electiva? La electiva que nosotros ofertamos desde la universidad, una de nuestras electivas, la llamamos salud comunitaria en un contexto de salud global y está muy basada en muchos principios de la atención primaria en salud. ¿Qué hacemos con los estudiantes? Con los nuestros y con los estudiantes de otras universidades, usualmente recibimos 20 estudiantes al semestre, entre 20 y 25, que vienen de diferentes universidades y los podremos a dialogar en todas estas cosas de atención primaria. Los dividimos en unas prácticas que están en el Codito, en La Vega, en Tabio Zipaquirá o en Paupés. Y vamos además trabajando entre todos y viendo qué va aprendiendo cada uno de estos grupos sobre las diferentes poblaciones y sobre las diferentes comunidades. En el Codito trabajan con la comunidad, trabajan con organizaciones comunitarias y hablan con ellos para desarrollar un programa de salud, un proyecto de salud que le ayude a la comunidad, basado en atención primaria, en los principios de atención primaria. En La Vega tenemos un programa muy grande como universidad y los estudiantes pues trabajan más en este programa que está dirigido por el profesor Ricardo Alvarado, es un programa precioso. Los estudiantes se unen más a este programa, pero también basado en los mismos principios. En Tabio y en Zipaquirá trabajan con el sector público exclusivamente, se unen con el sector público para lo mismo. Y finalmente en el Baupés trabajamos con comunidades indígenas. Trabajamos una parte del semestre aquí en Bogotá y luego hacemos una inversión en campo que depende del semestre, va entre 10 días y 3 semanas y trabajamos con las comunidades y aprendemos de las comunidades y vivimos con las comunidades. Y intentamos mirar cómo la atención primaria y todos los problemas que tiene la atención primaria ya cuando vamos a pasarlo a la realidad, cuando vemos comunidades dispersas, cuando vemos que ahí no hay enfermeros ni médicos en muchas de las comunidades, que hay comunidades que llevan más de un año sin atención en salud, que hay comunidades que demoran más de 11 días en llegar al siguiente centro de salud. ¿Y cómo podemos mejorar eso? ¿Qué podemos pensar? ¿Cómo nos pensamos esta atención en salud para que estas personas mejoren? Formar en atención primaria en salud significa reconocer que la salud inicia con la capacidad de escuchar y comprender a las personas, las familias y las comunidades, promoviendo que la equidad y el bienestar se asuman como una causa común. Esto era lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ángela, también por su presentación, su tiempo. Sabemos que está en varios eventos hoy también al tiempo, entonces le agradecemos mucho pues su disposición para compartir con nosotros y también le invitamos para que siga pues aquí para el momento de las preguntas. Bueno, les recordamos que este conversatorio usualmente lo hacemos durante 2 horas. Los que nos acompañan de tiempo atrás ya están como acostumbrados, las personas que ingresan nuevas pues ya lo saben. Nos falta en este momento por escuchar 2 intervenciones antes de iniciar el conversatorio. Les recordamos a todos los que están conectados que vayan escribiendo sus preguntas aquí en el chat de la sala Zoom y los que están en Facebook también lo pueden hacer en Facebook, que acá las recogemos para que al momento del conversatorio podamos hacer esas preguntas a nuestros invitados de manera más ágil y poder escuchar también las intervenciones que ellos hacen. Vamos a continuar entonces con Diana Catalina Borja. Ella es coordinadora de la Maestría de Salud Familiar y Comunitaria de la Universidad Católica de Oriente y hace parte del grupo coordinador de este conversatorio también desde su origen. Así que va a compartir también con nosotros su experiencia de coordinación en la maestría. Diana, entonces, a ver. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí compartiéndoles la experiencia que tenemos desde la Universidad Católica de Oriente. Entonces, mi presentación tiene varios puntos. Primero, la articulación de la atención primaria con la academia en Antioquia, debido a que la Universidad Católica de Oriente tiene su origen aquí en Antioquia, en el oriente antioqueño.
algunas miradas de los planes de estudios, una mirada retrospectiva, una mirada al sistema de salud colombiano desde la atención primaria, hablarles un poco de la experiencia de la maestría en salud familiar y comunitaria de la Universidad Católica y algunas experiencias desde los programas de pregrado en el cual yo personalmente también participo. Entonces, haciendo como esta introducción que hablamos de esa articulación de la atención primaria con la academia en Antioquia, es importante entender y comprender cuál ha sido como el contexto en el que han nacido los programas de la universidad en relación al talento humano en salud en Colombia, específicamente la maestría en salud familiar y comunitaria. Entonces, desde el 2005, o más bien en el 2005, se reporta que 63 municipios empezaron a trabajar o están reportados que empezaron a trabajar o que están trabajando atención primaria en salud y han tenido el acompañamiento de la Universidad de Antioquia y de COSESA. Recordemos también que con antelación el doctor Abad ha sido también un promotor de las promotoras de salud aquí en Antioquia y creo que eso ha tenido un origen muy importante para entender la APS en Antioquia. En el 2010, la gobernación de Antioquia saca los lineamientos para la promoción de la salud con sentido humano en Antioquia, donde ellos muestran la ruta metodológica de la APS en Antioquia y digamos que ponen en funcionamiento lo que es la ficha familiar donde los municipios debían de hacer visitas familiares. Quiero resaltar algo aquí muy importante, es que digamos que hacen un enfoque en las competencias para enfermería y en la parte intersectorial, pero no hay digamos que no hay explícitamente unos lineamientos para otras disciplinas. En el 2016, también en Antioquia, se dieron los lineamientos en el 2000 sobre atención primaria y hablan sobre cuál debe de ser los equipos básicos de salud para atender los entornos. Entonces, ellos dentro de sus lineamientos tenían que esos equipos básicos debían estar conformados por un coordinador, que usualmente era enfermería, auxiliares en salud pública, promotores de salud, digitadores, y hablan de otros profesionales de la salud, pero tampoco hacen énfasis en todo el equipo, cuáles deberían ser específicamente. Y esto de alguna forma creo que ha tenido una repercusión grande en lo que ha sido la historia de la atención primaria en Antioquia. Y ya quiero pues como ya un poquito más actual, en el 2015, que empezó con la 1751, que obviamente antecede o que digamos que se basa también en lo que es la atención primaria con la 1438, que empieza a haber un enfoque en salud familiar y comunitario y empezar a entender ya la salud como un derecho fundamental. Entonces quiero mostrarles esta imagen es del Ministerio de Salud y Protección Social, donde nos habla cuáles son esas disciplinas que para ellos son, o que aquí en Colombia son o pertenecen al talento humano en salud. Entonces tenemos bacteriología, enfermería, fisioterapia, foudología, gerontología, instrumentación, medicina, en general son muchas, pero cuando hablamos ya de la atención primaria y que hablamos de que hay un talento humano en salud, incluso no tienen, muchos de estos profesionales no son a veces, no han sido tenidos en cuenta o realmente ha sido muy poco lo que se ha documentado. Adicionalmente, dejamos como otras disciplinas que en el caso de que hablamos de que la atención primaria es intersectorial, deberíamos de comprender ya más la salud no solamente desde estas áreas. Entonces, como una inquietud que digamos que nos surge. Entonces, mirando una retrospectiva y sin hablar de, digamos que de universidades concretas, sino que hablar en general de lo que fue o lo que ha sido la academia en Antioquia, las universidades que han formado talento humano en salud, hablamos de que son modelos que han sido tradicionalmente biologicistas con una mirada individual y rehabilitadora. Pero esto, ¿por qué se da también? Porque hemos tenido un sistema de salud medicalizado. Entonces, digamos que estas universidades también tenían que responder a eso que nos daba pues como el sistema en Colombia. Y hay pocos estudios dentro de lo que digamos la presentación que quería hacer. Hice un rastreo de de qué estaba publicado en revistas científicas, de el papel o del rol de las diferentes disciplinas en atención primaria y realmente era muy poco lo que se encontraba en el rastreo bibliográfico que hice. Hay poca información, entonces casi que la que más encontré fue de enfermería. Yo soy enfermera y puedo hablar también como dar fe de todo esto que encontré, que realmente la formación de los profesionales de enfermería es casi nulo, muy escaso en APS y está también documentado y que el contenido
de los pregrados tiene un mínimo contenido de asignaturas en APS y que las metodologías son muy poco llamativas para los estudiantes, que hay poca claridad o que hay poca claridad en las acciones de promoción de la salud, en la enfermería comunitaria y en la salud pública. Y hay unas discordancias entre la formación teórica y el mundo laboral que enfrentan. Y esto genera un choque en el profesional y ha generado incertidumbre. Digamos que hay una formación teórica, hay una normatividad, pero a veces, digamos que el medio a veces corre distinto. Entonces, pueden salir la norma, pero en el medio todavía no se ha aplicado, no ha llegado el dinero, depende mucho de la parte política o depende mucho incluso del desarrollo propio de cada municipio. Entonces, se vuelve algo que en el aula lo vemos de una forma y a la hora de ejecutarlo o de salir, o no encontramos trabajo o no es lo que yo esperaba dentro del aula. Y esto se relaciona mucho también con que tampoco es llamativo, no ha sido llamativo porque no ha habido una continuidad en los contratos. Entonces, claro, para el estudiante que va a ser un futuro profesional, no ha sido llamativo. Hay algo también muy importante, también es muy importante la parte del estatus, ¿cierto? Desafortunadamente, debido a lo anterior que acabé de mencionar, ha habido como unos estatus en el que es mejor remunerado, que tiene mayor prestigio, aquel que está más en la clínica, en la parte tecnológica, en la unidad de cuidado. Entonces, esto hace también que el estudiante sea cuando va a ingresar a un pregrado, pues digamos que tenga esas expectativas, que es lo que te da el medio. Y un artículo que me pareció muy interesante es de la psicología, que a la que ellos veían había muchas demandas en salud mental, pero tenían muchas dificultades en el trabajo interdisciplinario, porque no había muchas discrepancias en las funciones que debía realizar, o sea, quién debía realizar el trabajo en APS y ciertas acciones concretas. Entonces, esto es como algo que se analiza desde retrospectivamente y ahora tenemos que centrarnos en lo que ya es Colombia en este momento. Y creo que desde la ley estatutaria, como lo mencioné, y ya ahora con los nuevos lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud, de la operativización, de la importancia de la atención primaria en salud, en la región de las Américas y con los nuevos lineamientos del gobierno que ha hablado de la política de talento humano en salud, de volver a recuperar los promotores, de volver a dignificar el trabajo del profesional de la salud, volver a construir esos equipos básicos de salud con unos lineamientos claros que aún incluso nos decía hace poquito en una actividad que estuve que dijeron que igual todavía faltaba pulir un poco más, pero que yo siento desde mi punto de vista que vamos por un buen camino. Esto ha hecho que, claro, las universidades tenemos que poner ahí, porque eso ya es lo que el sistema de salud nos está presentando. Hay la importancia también de que el currículo tiene que empezar, esos currículos tienen que empezar a cambiar. Y esto ha hecho también que hay un aumento en los posgrados en salud pública y en salud familiar y comunitaria. Y es un reto empezar a comprender cómo se debe de implementar la APS, perdón. Entonces, contándoles un poquito de la experiencia donde yo represento que la Universidad Católica, voy a contarles un poco que lo que se tiene dentro de la universidad, que tenemos maestría en salud familiar y comunitaria, enfermería, nutrición dietética, psicología, gerontología, trabajo social. Dentro de lo que de pronto dice la norma que debe ser talento humano en salud, pero adicionalmente, como les voy a contar, hemos tratado de incorporar otras disciplinas, por ejemplo, ingeniería ambiental. Hemos involucrado incluso teología, educación, teología para que nos apoyen esa parte espiritual de las familias. Entonces, hablando aquí en maestría en salud familiar y comunitaria, que empezó inicialmente con salud familiar, pero que con el nuevo registro ya somos salud familiar y comunitaria, quiero contarles que muy orgullosamente yo soy de la primera cohorte de la maestría, que fue la primera en Colombia, y que la primera cohorte empezamos en el 2016, cuando apenas estaba empezando a retomar un poco o con mayor fuerza la APS en Colombia con la ley estatutaria. Entonces,
empezó nosotros desde nuestro estudio y desde lo que los contenidos que contenía la maestría era esa integración entre la salud pública y la familia, entender lo que era un familiograma, entender qué era un ciclo familiar y cómo yo lo incorporo en los determinantes sociales, cómo lo incorporo en la salud pública, cómo hago esa integración. Fue un reto, porque claro, cuando tú salías ya al medio, veías que no había claridad, incluso en los mismos dirigentes, pero que creo que poco a poco se ha ido esclareciendo. Entonces, aquí algo también muy novedoso es que el perfil de ingreso es más abierto. Entonces, aquí tenemos de la Facultad de Ciencias de la Salud, perdón, de las ciencias de la salud, tenemos de ciencias sociales, tenemos de ciencias humanas. Entonces podía ir un sociólogo, un teólogo, ¿cierto? Que le gusta de pronto ese tema, abordarlo. Eh, Inclusive, yo estudié un estudiante, un compañero que era abogado y que venían de las comisarías de familia. Entonces, creo que esto nos ayudó mucho a entender y que al principio no fue fácil. No fue fácil porque, claro, unas disciplinas tiran más para lo que es familia, desde el concepto, y nosotros de salud pública, ¿cómo hacemos la integración? ¿Qué es salud familiar? ¿Qué es intersectorialidad? ¿Cómo nos pudimos unir? ¿Cómo conversamos? Entonces, esto empezó, la maestría creo que históricamente ha tenido una formación de actores que son tomadores de decisiones. Hemos tenido exalumnos que trabajan en secretarías de salud, que trabajan en las CAPBs, que trabajan en IPS importantes, reconocidas a nivel nacional. Y también es importante comprender cómo desde la investigación, desde el trabajo del grado, empezamos a plasmar todo eso que, digamos, teníamos unas ideas y que queríamos investigar. Entonces, quiero contarles también que pertenece al grupo de investigación llamado Atención Primaria Salud, donde usted donde tiene varios ejes que abordan lo que es la atención primaria, que es promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, rehabilitación y paliación. Les cuento que les puedo dejar el link, ojalá lo puedan visitar. Quiero hacer énfasis en esto porque creo que es muy importante la parte de lo que es la publicación, sobre todo porque esto es lo que nos da respuestas en el aula, en los escenarios laborales. Que hicimos un análisis primero de lo que es salud familiar, comprender la salud familiar desde la investigación y también desde los proyectos de intervención. Y la segunda parte es salud familiar en contexto donde se da la aplicabilidad. Y ahí, por ejemplo, tenemos, digamos que documentos o trabajos importantes, por ejemplo, en el municipio de Concepción, por ejemplo, la aplicación de una ficha familiar en el oriente antioqueño con una investigación en familias, entre otros que creo que en Antioquia y que no están publicados acá, pero que hemos hecho que también ha traspasado a otras ciudades. Y esto ha hecho que sea referente para profesionales el desarrollo de políticas, programas y proyectos. Quiero contarles que, por ejemplo, dentro de esos procesos investigativos, eso también está publicado. Y tenemos también un video incluso de educativo para los entes territoriales donde hicimos, por ejemplo, entre muchos otros, quiero resaltar estas dos experiencias exitosas. El modelo de aplicación de ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el entorno hogar en el municipio de Concepción. Hicimos un modelo a partir de unas fichas familiares. Estuvimos también con estudiantes, lo dirigía una magíster en salud familiar con estudiantes de enfermería y dejamos un modelo con el equipo y una sugerencia de equipo básico de salud para el municipio de Concepción. Y quiero resaltar otro que ha sido también muy exitoso, que es la aplicación del modelo de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud en el entorno comunitario. Y esto lo hicimos a partir de varias disciplinas, dirigido por una magíster en salud familiar y con su equipo interdisciplinario que contenía enfermería, nutrición, teníamos gerontología, ingeniería ambiental y psicología. Y hacíamos todo el proceso de la ruta en el municipio del Carmen de Viboral. Entonces, aquí digamos que hacíamos que es, yo creo que algo muy importante que debemos hacer la academia, apoyar en los modelos, construyendo modelos de aplicación de la norma o lo que se habla de salud pública en APS, o sea, aterrizar, porque a veces digamos que los equipos, por todo lo que quizás en Colombia existe, las dificultades,
el cambio de personal, la falta de asistencia técnica, desconocen muchos y de pronto yo creo que la academia venimos con un conocimiento desde lo teórico que creo que entre los dos nos podemos unir. Para este proyecto, por ejemplo, hicimos una combinación o digamos una articulación, perdón, una articulación entre la S, la Secretaría de Salud del Carmen de Iboral y la Universidad Católica de Oriente, con todo su equipo y con todos los estudiantes. Entonces, quiero también contarles ya como para terminar, pues lo que es algunas experiencias que hemos tenido con algunos programas que tenemos en la universidad. Aquí trato de resumir un poco porque realmente son muchos, afortunadamente. Entonces, ¿cómo hemos hecho concretamente en enfermería? En enfermería ha habido un aumento en los créditos, en los INPs. Yo creo que hemos ido aumentando los créditos en la medida también que hemos madurado, que hemos entendido la atención primaria. Y esto hace que empiece a haber más créditos y más transversalidad de la APS, porque es que la APS no es solamente el primer nivel. Entonces tiene que haber transversalidad. Entonces vemos adulto y vemos también su parte clínica o su parte desde la biología, pero entendemos también cómo es ese adulto, cómo lo hemos de cuidar desde la promoción de la salud y hacemos rotaciones en docencia-servicio desde los primeros niveles, los segundos niveles. Y esto también se hace mucho más concreto en el octavo semestre. Las rotaciones de baja, mediana y alta complejidad. Y también de acciones extramurales, trabajos en el aula, análisis de casos. Nosotros tenemos dentro del programa, por ejemplo, enfermería, 2 optativas que fortalecen un componente de salud familiar que es coterminal o queremos realizarlo, emparejarlo con la maestría, y tenemos lo que es la educación para la salud, que algunos estudiantes quieren fortalecer más las competencias de la educación, que también es fundamental en APS, y también siendo que la educación también es transversal a todos los niveles de atención. Entonces, en esta de salud familiar hemos fortalecido mucho más estas competencias y, por ejemplo, entre muchas de las actividades que hemos hecho ha sido pasantías en secretarías de salud. Vamos y conocemos experiencias exitosas en APS en el oriente antioqueño, o muchas veces, por lo menos, por ejemplo, en las clases, lo que hacemos es que ponemos un taller, cada grupito va a un municipio distinto, se le pone una información, un carácter investigativo, tienen que ir hasta allá a investigar. Y después hacemos un conversatorio, una socialización donde todos contamos cómo es el equipo de salud, traemos fotos, lo que nos permite el municipio. Entonces eso hace que el estudiante vaya, haga su trabajo independiente, vuelva y ellos cuenten y ven que es muy distinto en ciertos municipios cómo manejan la atención primaria a otros. También es importante, y esto creo que es fundamental, es la actualización continua en APS y en salud pública. Creo que los profesores y los docentes tenemos que actualizarnos mucho porque a veces salen documentos, salen lineamientos y tenemos que ir una continua, no nos podemos quedar quietos, tenemos que hacer, porque claro, sobre todo en esta etapa, creo que nos tocó una etapa de la historia en Colombia donde eso ha sucedido y no nos podemos quedar atrás. Entonces el profesor tiene que tener una continua creatividad para poder saber cómo yo puedo que esos estudiantes conozcan, porque voy a usar de pronto un término un poquito coloquial para ellos. La ley, la norma es un hueso, o sea, ellos les da pereza, les da sueño, pero cuando tú lo bajas y le cuentas y es que esta es la realidad, ellos termina hasta enamorándose de la atención primaria y encontrando esa necesidad de fortalecer sus propias competencias y hacer las cosas no por una nota, sino porque saben que el día de mañana, como yo les digo, ustedes pueden ser los futuros secretarios de salud. También es importante que hemos hecho proyectos educativos en diferentes entornos, en diferentes cursos de vida. Hemos ido a los colegios, hay colectivos sanos, por ejemplo, va a la cárcel, hace trabajos comunitarios, trabajos de educación en la cárcel, en los colegios con los niños, con los adolescentes, en los centros día, y también se hace apoyo en apoyo al PIG, al Plan de Intervenciones Colectivas, en varios municipios. Concretamente aquí les puse pues una imagencita de lo que se ha en el municipio con el señor alcalde de aquí de Río Negro, que él también, pues sabiendo cómo es digamos que esa articulación con los municipios. Y hicimos también, y esto lo digo que hicimos,
también con la maestría, y fue un simposio que me parece muy importante resaltar, lo que fue el liderazgo de la enfermería en atención primaria, que no se puede perder, que tenemos que fortalecerlo, que tenemos. Entonces se hizo un simposio, vinieron más de 200 personas con unos ponentes extraordinarios del ministerio. El doctor Guerrero nos acompañó, el doctor Erwin nos acompañó, nos acompañaron también por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, la profesora Dora. Varias personas nos acompañaron, porque esto de la atención primaria y enfermería teníamos que empoderar a las enfermeras para que pudiéramos también tener liderazgos en esos equipos, y para que contagiemos y para que seamos articuladores de esos equipos interdisciplinarios. Claro. Y ya voy a terminar aquí. Qué pena, creo que me extendí un poquito. Quería hablarles un poco de las otras, y en esto voy a ser no muy precisa, sí, porque el otro puedo hablar desde quizás más de mi experiencia. Esto de pronto desde lo que nosotros hemos visto y lo que yo he participado con ellos, es que ellos se han unido, o nos hemos unido, para hacer proyectos en el aula y proyectos interdisciplinarios. Entonces, importante la investigación en el aula, la actualización y búsqueda de modelos de la aplicación de la normatividad colombiana interdisciplinariamente, y también buscar la asistencia técnica. Nosotros hemos tenido la oportunidad también de hacer asistencia técnica al Oriente Antioqueño, actualizar protocolos y lineamientos en APS. Por ejemplo, tenemos gerontología, y gerontología ha tenido aquí de pronto un protagonismo muy importante, porque gerontología, digamos, que surgió de la Universidad Católica. Y aquí pues los gerontólogos, supongamos, hicieron ya eso, también lo publicaron, y también han estado con los primeros niveles en cuál es la incursión del gerontólogo en la atención primaria en salud. Y también es como digamos que una de las dificultades que hemos tenido, las que hemos tenido, es que de pronto los tiempos de los municipios son distintos a los tiempos académicos. Entonces queremos eso por un lado en relación a las intervenciones, y por otro lado, la continuidad de los proyectos académicos, porque aunque hay un convenio, uno quisiera seguir ciertos proyectos, pero a veces como cambia el alcalde o cambian el personal, entonces a veces la academia, a veces nos toca volver a hacer antesala, porque hay unos convenios que son muy propios de docencia-servicio, pero hay otros que son más de investigación, muy precisos, que no están enmarcados ahí, que de pronto nos toca volver a hacer una antelación con todo este equipo. Entonces, eso ha sido como una de las dificultades que sí hemos tenido con esto. Ya, pues qué pena, aquí de pronto ya voy terminando. Enfermería ha empezado a fortalecer mucho más las competencias en los NIC, en los nodos, desde la parte comunitaria. Nutrición, tenemos nutricionistas, se han fortalecido en las mesas de nutrición con la seguridad alimentaria. Psicología ha empezado a comprender más la importancia de las intervenciones colectivas. Ellos han tenido obviamente más incursión estos años por todo lo que es la salud mental, pero sobre todo, algo que ellos de pronto todavía están explorando es cómo hacer las intervenciones colectivas dentro de APS y con el equipo interdisciplinario. La parte de incluir mucho más ingeniería ambiental para todos los determinantes sociales, y hay que hacer inclusión en las políticas públicas. Es decir, cómo nosotros desde la academia, desde la extensión, podemos influir en esas políticas públicas haciendo políticas en conjunto con los municipios. Y ya como conclusión, el talento humano en salud en formación no solo debe adquirir competencias técnicas, sino también sensibilidad social, capacidad analítica y compromiso ético con la transformación de los territorios y la consolidación de sistemas de salud centrados en las personas y en las familias. Y muchas gracias, y discúlpenme si me extendí un poco. Gracias, profe Diana Catalina. Ella es la coordinadora de la maestría en salud pública de la Universidad Católica de Oriente. Y ya pasamos a nuestra intervención última, la doctora Jacinta Toribio, de la Universidad Veracruzana Intercultural, que nos va a exponer esta experiencia, esta convergencia desde su institución, con un componente adicional, el componente intercultural que ellos han desarrollado también en este marco de APS. Adelante, profesora Jacinta, un gusto saludarla. Muchas gracias, profesora Beatriz. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto saludarles, y pues gracias por la invitación, por escucharles de diferentes partes del mundo, a la Universidad del Sucre por esta invitación.
y por reunirnos para hablar en torno a la academia y la salud, estas convergencias y tensiones en la formación del talento humano en torno a la atención primaria a la salud. Pues nosotros tenemos acá una licenciatura de nombre Gestión Intercultural, lo que ustedes conocen allá como pregrado. Esa licenciatura tiene 7 ejes formativos, pero en este caso me voy a centrar en el eje de la salud intercultural, que es donde los estudiantes son formados más bien con la intención de ser gestores y ser promotores de la salud, básicamente de la promoción y de la prevención de la salud, desde la perspectiva intercultural y desde básicamente durante el área básica, luego la disciplinar, la iniciación a la disciplina, llevan a partir del tercer semestre tanto materias que tienen que ver con lengua y cultura, o acá le llamamos experiencias educativas, materias también que tienen que ver con aprendizaje de los idiomas originarios, ahorita les voy a decir por qué. También llevan materias que tienen que ver ya propiamente con el eje formativo de la salud intercultural, llevan antropología médica, llevan la parte de la promoción de la salud y pues todo centrado en el tema de la salud, pero a partir de un ejercicio de campo, como ya bien lo ha mencionado hace un momento, desde la práctica teórica y desde la teoría y la práctica, perdón. Entonces, desde este ejercicio de formación para que los estudiantes sean entonces promotores y gestores de la salud, con la finalidad de realizar este diálogo entre la medicina tradicional o la medicina alópata y la medicina local o la medicina occidental y la medicina más local o tradicional. Esa es la intención con respecto a la Universidad Veracruzana. Estamos, la universidad en Veracruz, esto que está por acá marcado en el mapa de la República Mexicana, que aparece sombreado en una pestaña más chiquitita, eso es Veracruz, y lo que se ve un poco más, digamos, la Huasteca Veracruzana es la región de incidencia de la Universidad Veracruzana Intercultural en esta región, donde hay población multiétnica, o más bien sí convergen población de origen náhuatl, tenec, totonaco, tepehua, ñujú, y bueno, por supuesto la población también mestiza, entonces es población culturalmente y lingüísticamente diferenciada. En ese sentido del trabajo con los estudiantes, la formación, les decía, va centrada mucho en el ejercicio de el trabajo teórico, pero también con lo práctico. Entonces, desde el tercer semestre, los estudiantes realizan diagnósticos comunitarios para después decantarse por una orientación. En el caso, si pensamos en la salud, pues va muy centrada, les decía, en la promoción de la salud y que tiene que ver sobre todo con temas de alimentación, temas de la atención y cuidado de desde las prácticas y los saberes comunitarias en el tema, por ejemplo, de la partería, la herbolaria, y entonces ahora, por ejemplo, yo les quiero hablar más bien de este último ejercicio que hemos estado haciendo como profesores investigadores, que también tenemos que hacer como este trabajo de vinculación y de cercanía con las comunidades en los 7 ejes formativos. Pero si pensamos en el tema de la salud, en el caso, el último trabajo que hemos que desarrollamos durante los últimos 3 años, tiene que ver sobre todo con las mujeres, pues por el tema de que se visibilizan pues diversas problemáticas en las comunidades como violencia de género, por ejemplo, pero nos centramos sobre todo aquí en este tema, tiene que ver con el sistema precario que hay en cuanto a la atención de la salud pública en las comunidades. Me parece que Colombia no está tan lejos como nosotros acá estamos en la misma situación, que decían que hay centros de salud donde no hay un médico propiamente, hay una persona
que va cada mes y entonces, mientras tanto, ¿qué ocurre con la atención a la salud de las personas y de las diferentes comunidades que están en esta región que yo les platiqué? Entonces, ante esta situación, detectamos pues que hay al interior de las comunidades prácticas y saberes resguardadas, sobre todo o básicamente por las que aquí denomino Masehualcihuame, o sea, por las mujeres de las comunidades originarias, en este caso del náhuatl. Entonces, para este ejercicio, que es básicamente lo que hacen los estudiantes, es promover este ejercicio de diálogo de saberes e intergeneracional, porque consideramos que es muy importante este ejercicio, pues, e intercultural, para conocer entonces qué hay alrededor de estas prácticas culturales en torno al embarazo. Entonces, más bien, nosotros nos centramos mucho en todas esas prácticas, esos cuidados que hay desde lo comunitario con respecto a la salud, en este sentido de la atención, de la falta de atención, digamos, desde el sistema de la salud pública, pero además porque esos saberes, esos conocimientos que hay en la comunidad, de alguna forma han resuelto la vida, y ahorita más adelante les mostraré cómo han sido, pues, en un ejercicio de validación y de transmisión de generación en generación. ¿Para qué hicimos este ejercicio? Y como lo digo, no solamente lo hace una servidora, ahorita es un ejemplo, pues, pero los estudiantes también se acercan con esta intención de poder visibilizar y reconocer los saberes en torno a la medicina tradicional que hay todavía resguardados en los pueblos y en las comunidades indígenas. Entonces fue también con la intención de, pues, visibilizar estos saberes y los cuidados en torno a la vida y del buen vivir. Voy a seguirme en adelante para decir que estos saberes se han tejido entonces desde los cuidados, estos saberes de cuidados en torno a la salud van tejidos desde lo comunitario, ligado al territorio. Entonces hay una perspectiva holística, integral. Y si nosotros nos acercamos, por ejemplo, yo les podría hablar que en esta investigación encontramos que hay ciertos rituales, como en este caso el ritual del baño, y que nos aproxima entonces a prácticas, a cuidados de la salud, que es en atención primaria, pero que además también nos acercan a toda una cultura y a todo un bagaje lingüístico. En este caso está escrito en náhuatl, y la persona que esto está la cita de la partera y nos va diciendo por qué hace este baño, incluso nos nombra qué tipo de plantas está usando, que ustedes ven ahí donde están colocando al bebecito. Y, por ejemplo, pues piden permiso al agua, piden permiso a las plantas. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que aprender pues mucho de esta práctica? Y la intención también tiene que ver con recuperar muchos de estos saberes, porque sobre todo aquí en México el tema de la partería pues ha sido desplazado a tal grado que se ejerce, sí, en pocas comunidades, en pocas localidades del norte, y las parteras más bien ya solo se dedican pues a hacer este tipo de rituales y ya no a atender los partos. Entonces es un poco eso que les quería aproximar, como para nosotros es tan importante, porque entonces aquí vemos, por ejemplo, si seguimos con el mismo tema, qué comer y qué no comer, y cómo las parteras nos acercan de manera, digamos, al tema de la salud alimentaria, y lo que nos dicen, bueno, pues a ver, la que acaba de ser mamá necesita comer todo lo que viene de la tierra, y obviamente que esta persona va a poder amamantar a su bebé. Entonces, ¿cómo nos acerca a la parte, digamos, más biológica, a la parte del territorio, a la parte de conectarnos con los alimentos y no pensar en lo inmediato que vamos a requerir? Por ejemplo, pues a usar la fórmula, ¿no? Entonces, pues toda esa información digamos, la pudimos registrar, recuperar a través de lo que ya se ha dicho, de otras metodologías, en donde podamos pensar en
investigación en acción participativa, investigación vinculada, entonces poder aproximarnos a estos saberes, a estos conocimientos mediante conversatorios y de esa manera, digamos, los estudiantes pues registran, hacen etnografía, hacen todo un ejercicio también de acercamiento a su territorio y de llevar en práctica sobre todo pues esto que tiene que ver con la salud desde la perspectiva local y no ir en lo inmediato pues a la parte, a la medicina occidental cuando no es necesario. Esto también lo puse porque me parece que pensar la salud desde la perspectiva intercultural, entonces, pues también nos acerca a todo un bagaje de creencias, de prácticas de los pueblos originarios que se ha podido mantener hasta hoy día, ¿no? Les decía a ustedes que este trabajo se construyó pues a partir de conversatorios, de diálogos con las mujeres parteras y sabedoras nanas, que nosotros les consideramos mujeres sabias, y que bueno, esto se ha tejido a lo largo de, pues, de la historia y de manera intergeneracional. Estos diálogos, ¿qué implica sobre estos retos, sobre estas preguntas? O sea, no las respondí tal cual, pero quise acercarme a ellos, pues los retos tienen que ver con la transmisión de estos saberes y que las nuevas generaciones los llevemos a la práctica. Hay un fuerte desplazamiento de los saberes locales, por eso nos centramos más en ellos y hay que replantearse, acercarse, y que de hecho lo hicimos muchos diálogos con médicos, enfermeros, quienes están en el sistema de salud pública, pues para aperturarse a este diálogo de saberes y de qué manera podemos ir integrando y combinando conocimientos para el cuidado y para la salud, para la atención a la salud primaria. Miren, les comparto este código QR. Aquí viene más información acerca de lo que se recuperó en este repositorio digital de los saberes de las mujeres y las comunidades indígenas en torno a la salud. Y bueno, muchas gracias. Me hice 13 minutos, aún así lo hice muy rápido. Muchas gracias. Perdónenme. Hasta luego. Gracias a usted, profesora Jacinta, por esta exposición tan amplio y de este enfoque tan interesante como es el intercultural y a partir de una experiencia tan rica como la que tienen ustedes en México, usted que es de la etnia Nau. Y bueno, creo que podemos darle un espacio a una marco que nos hace el doctor Juan Eduardo en razón de que no tenemos el tiempo para culminar el conversatorio, pero creo que la mayor parte de los objetivos se han cumplido. Doctor Juan Eduardo, ¿nos quiere comentar algo para hacer este marco y este cierre y este contexto? Sí, Beatriz. Bueno, primero felicitar a la Universidad de Sucre, a la profesora Gloria, a la profesora Beatriz por esta iniciativa. Felicitar en forma especial a la Profe María del Pilar Cerezo por el Grupo de Atención Primaria en Salud, el voluntariado y lógicamente la Asociación Colombiana de Salud Pública por esta iniciativa. Me parece de una riqueza invaluable. Yo pienso que este conversatorio marca un hito, un hecho, de haber escuchado cuatro experiencias muy importantes. Yo las quiero resaltar porque son de diferente nivel, de diferente profundidad y de diferente mensaje para nosotros en Colombia. Empezaría por la última, la importancia de tener programas de pregrado con enfoque intercultural y con enfoque diferencial, con enfoque que nos permita que trabajemos desde los pregrados, que no es fácil, pero esta es una iniciativa bastante interesante de cómo la atención primaria en salud desde los pregrados puede construir un trabajo esencial e importante de protección de la vida y de conocimiento y reconocimiento de saberes ancestrales y de ver cómo las prácticas comunitarias se unen con el conocimiento y el saber occidental que de una u otra forma genera una propuesta bastante interesante. Yo pienso que debemos pensar cómo construimos pregrados con enfoque intercultural, interdisciplinario, cerca a las comunidades y teniendo prácticas muy cercanas a la población. Ese es un primer punto. Una segunda presentación que me ha gustado muchísimo de la Universidad del Rosario es la maestría de atención primaria en salud
con esa posibilidad de tener unos ejes transversales que de una u otra forma corren toda la maestría y además tener 3 o 4 sitios de práctica diferenciados porque son sitios de práctica diferenciados que permiten cómo la atención primaria en salud puede construirse en esos espacios diferenciados, incluyendo los más lejanos, como lo que nos mostraron en las poblaciones indígenas en la parte oriental de nuestro país. Creo que hay otro ejemplo de construcción de maestrías con enfoque de atención primaria en salud como una cuestión transversal y creo que hay que estudiarlo con detalle y merece, digamos, otro espacio para seguir conversando sobre esto. Tercero, diría que tenemos la experiencia de la salud familiar y comunitaria como maestría del Oriente Antioqueño, que nos muestra otro campo de cómo es una maestría que se construye no tanto con el enfoque de medicina familiar, sino de medicina con especializaciones de diferentes profesiones, con grupos interprofesionales que miran la salud familiar y comunitaria en un espacio, en un territorio y buscan formar un liderazgo nuevo para construir lo que el país en este momento está requiriendo de tener profesionales desde diferentes disciplinas para poder trabajar en equipos básicos de salud, para poder reforzar las unidades de atención primaria, los centros de atención primaria en salud. Y creo que allí hay un esfuerzo. Nace de esa diferenciación que hizo Colombia de tener en el 2016, de tener unas maestrías en medicina familiar y por otro lado crear unas especializaciones en salud familiar y comunitaria para otros profesionales no médicos. Y allí está la Universidad Católica de Oriente cumpliendo ese rol para profesionales no médicos, lo cual me parece una experiencia bastante interesante que hay que darle seguimiento. Y tengo que mencionar la primera presentación que se hizo por parte del doctor Joseba y agradecerle muchísimo que esté con nosotros aquí porque esta maestría o este proceso de formación está bastante impregnado del modelo de salud de España, que es un modelo de medicina familiar, es un modelo de salud familiar que de una u otra forma ha crecido en una forma importante con médicos especialistas y con personal que atiende, digamos, las comunidades con un enfoque que él lo ha llamado muy interesante, generalistas, pero son generalistas especializados en la materia para poder avanzar en eso. Él nos ha dicho generalismo, que es muy importante que lo grabemos en nuestra mente, porque nuestro generalismo en Colombia ha perdido su capacidad resolutiva. Y entonces nuestra gran pregunta es, ¿cómo nuestro generalismo logra capacidad resolutiva teniendo en cuenta las diferentes experiencias? Y España nos está marcando un camino que nos muestra proyectos de simulación, nos muestra proyectos con pedagogías diferentes, con grupos de docentes, una propuesta que de una u otra forma dice, hay que formar docentes. Yo pienso que nosotros en Colombia tenemos que pasar por una fase muy importante de formación de docentes en nuestras universidades para poder crecer en las transformaciones de qué es lo que queremos. Entonces, en síntesis, en el día de hoy, nosotros hemos tenido 4 presentaciones y con seguridad, si buscamos otras experiencias a nivel de la región de las Américas y de otros países, podremos encontrar las formas como cada uno está tratando de resolver sus procesos de formación. Y si podemos encontrar un patrón que nos pueda ayudar a avanzar en nuestro país en una ruta de crecimiento para los próximos 15 años, porque estos son apuestas de mediano plazo, estos no son apuestas de corto plazo. Tendríamos que pensar qué tenemos que hacer en los próximos 15, 20 años para transformar nuestro sistema de formación de talento humano que nos permita decir, bueno, avanzamos hacia un modelo preventivo, avanzamos a un modelo predictivo, avanzamos hacia un modelo resolutivo, avanzamos hacia una salud familiar y comunitaria. ¿Cómo lo queremos hacer en esa combinación tan interesante que hemos visto hoy? Hoy hemos visto 4 facetas de una misma propuesta. Dijimos, discutamos las tensiones y las contradicciones de lo que significa atención primaria en salud en el proceso de formación y hemos encontrado 4 caminos diversos y diferentes, cada uno con algo muy interesante. Estoy seguro que hay otros,
Por eso decirle a toda la audiencia y a nuestros ponentes en el día de hoy que les agradecemos muchísimo. Realmente nos han abierto las puertas a un pensamiento que queremos trabajar. En nuestra última publicación, la Asociación Colombiana de Salud Pública, que dio aportes para la transición del modelo de salud en Colombia en el 2022 y 2023, en el capítulo 5 de esa publicación, hablamos de la responsabilidad de las universidades, de la responsabilidad social y hablamos de lo que significa avanzar hacia territorios escuela. ¿Cuáles son los territorios escuela que nosotros imaginamos pueden construirse con el concurso de la academia, pero dialogando también con los prestadores, dialogando con la autoridad sanitaria, dialogando con las comunidades? Y yo creo que allí hay un camino muy importante que nosotros debemos continuar. Entonces les diría, yo pienso que esto, por eso les decía al comienzo, es un hito, es un comienzo. Me parece que es un tema súper valioso para todos nosotros que tenemos que sistematizar este conocimiento y pedirle a cada uno de nuestros ponentes que estén cerca de nosotros, cerca de esta iniciativa, para continuar este diálogo. Nos hubiera gustado tener mucho más tiempo, pero pienso que las presentaciones fueron suficientes para mostrarnos de que hay caminos diferentes para afrontar esto y que esos caminos nos deben llevar a nosotros a construir una propuesta, una ruta de cambio en los países y posiblemente sea diferente por regiones. Hay que pensar que Colombia es un país que tiene 5 o 6 regiones totalmente diferenciadas, con capacidades y potencialidades muy grandes. ¿Cuáles son los 5 caminos con una estructura que podamos diseñar que nos permitan que cada una de las regiones avancen en los últimos 10, 15 años para ese proceso de transformación que esperamos? Vivimos, como decía la profesora Diana, un proceso de transición muy rápido. En este momento nosotros tenemos básicamente una serie de decretos y una serie de regulaciones que están transformando el sistema, diciéndonos que nos vamos a los territorios, que vamos a las regiones, que cambiemos el modelo de atención, que trabajemos en redes integradas de servicios de salud, etcétera. Lógicamente, eso tiene que llamar a las universidades a mirar rápidamente internamente cómo transforman en el tiempo sus prácticas y su trabajo curricular para que en los próximos 7, 15 años se pueda hacer parte de esa transformación con un acuerdo nacional que nos implique apoyar ese proceso de transformación en el que estamos trabajando. Entonces les diría, mil gracias, muy gracias a todos los participantes. Cerca de 150 participantes tuvimos nosotros en esta conversación, lo cual es muy importante, de muchos lugares de Colombia y muchos países también, porque participaron muchos grupos internacionales. Entonces creo que esta convocatoria ha sido muy exitosa. Profe María del Pilar, profe Beatriz, profe Gloria, mil gracias a todo el grupo de atención primaria en salud del voluntariado de atención primaria de las universidades en Colombia. Gracias a la Asociación Colombiana también. Y decirles, entusiasma muchísimo haber escuchado estas experiencias y yo creo que tenemos que continuar. Decirle a todos los participantes que tenemos un gran desafío, es cómo construimos desde las universidades un proceso académico diferente que esté más cerca de las necesidades de la población y cómo las poblaciones también colaboran y apoyan estos procesos de cambio, porque la población tiene que ocurrir, y cómo la autoridad sanitaria se posiciona y los prestadores se posicionan frente a este tipo de cambios. Pienso que hay un gran desafío y esta conversatorio marca eso. De modo que mil gracias y una feliz noche. Profesor Joseba, Eh, descanse. Le agradecemos muchísimo que haya estado con doctor, nosotros. Adelante, profe María del Pilar. Dejo allí. doctor, qué pena interrumpir. Sé que usted es el encargado de hacer el cierre, pero dado todas las expresiones que tenemos en el chat de esta sala Zoom y también de Facebook, y todo el andamiaje que tiene también la Universidad de Sucre para esta preparación, queremos decirles a todos que vamos a hacer el segundo conversatorio, vamos a intentar hacerlo este año, así que estén muy atentos a la invitación porque hay muchas personas que se han quedado con sus preguntas, con sus comentarios. El doctor Harold, por ejemplo, que está aquí en la sala con nosotros desde muy temprano y no alcanzó a hacer su intervención. Entonces, para que estén todos tranquilos, que vamos a seguir, vamos a hacer ese segundo conversatorio. Vamos a recoger todo eso que ustedes han puesto en el chat. Desde la Universidad de México también el doctor Roberto
no, el doctor Rosbel Toledo nos ha dejado unos links muy Muy importantes bueno. para estudiar, le agradecemos mucho también. Vamos a recoger todo eso ratito para hacer la segunda ronda de conversatorio. Les animamos también a visitar nuestro canal de YouTube de la Red de Voluntariado en Atención Primaria en Salud, donde van a encontrar esta grabación y también va a quedar en el Facebook de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Entonces, no sé, Beatriz, una palabrita más, si quieres decir, la profesora Gloria, para... No, pues inmensamente agradecidos con el doctor Cánovas, con la doctora Jacinta, con la doctora Diana, igualmente con la doctora Ángela por estos aportes que enriquecen de gran manera esta reflexión acerca de la formación en talento humano. Y sí, efectivamente, da para hacer una segunda etapa en la cual los invitaremos a ustedes y también tendremos las voces de otros académicos que han adelantado también un proceso muy grande de incorporación del enfoque de atención primaria y pues que los vamos a invitar ya para la segunda parte. Entonces, no sé, profe Gloria, que ha sido pues la coordinadora también de toda esta actividad, que es la coordinadora de la maestría en salud pública de la Universidad de Sucre, y pues siempre agradecidos a todos los miembros de la red de voluntariado en atención primaria. Igualmente, pues como siguiendo los lineamientos del doctor Juan Eduardo, creemos que se abrió un punto importante en el cual debemos seguir debatiendo y ojalá en el próximo grupo contemos con la parte del Estado, Laura, para que empecemos esas convergencias y esos diálogos y desde allí nazcan nuevas proposiciones de seguir esa ruta para apoyar ese nuevo modelo de atención primaria en salud. Bueno, muchas gracias. Feliz Bueno, noche. Hasta luego. Muchas gracias. gracias por todo. Hasta Hasta luego. luego. Mil gracias. A ustedes.